Está al día con Hernán Higuera. Doctor Galo Cárdenas, muy buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días, Hernán. Sí, le escucho muy claro. Un gusto saludarlo. El doctor Galo Cárdenas es un abogado experto en temas de derecho laboral y lo hemos convocado para que nos ayude a entender si servirá o no esta medida adoptada por el gobierno a través de un acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo que expidió el pico y placa eléctrico. Un acuerdo para permitir la modificación de las horas laborables de la semana mientras dura la crisis energética. Lo que propone el gobierno es que las empresas puedan acordar con sus trabajadores la modificación temporal de sus jornadas laborales, es decir, que trabajen 4 días, 10 horas consecutivas, unos de lunes a jueves y otros de jueves a domingo. En ese acuerdo ministerial se deja de manera optativa para que el sector privado pueda inscribir ese acuerdo a través del Ministerio del Trabajo mientras dura la emergencia eléctrica, pero se supone, o solo se supone, que eso funcionaría si el Estado reprograma los cortes energéticos y si el Estado garantiza la provisión continua de energía. De lo contrario, como estamos hoy, doctor, ¿funciona? Muy buenos días, Hernán. El saludo cordial a usted, a su distinguida audiencia desde la ciudad de Cuenca. A mi criterio técnico, no va a funcionar. Está dedicado a solamente una pequeña porción del sector empresarial y comercial, que es esa porción que tiene un generador eléctrico. Para todos los demás no. Y bien decía usted, mientras el gobierno no garantice 10 horas de provisión eléctrica, no podemos aplicar este acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 2024-200, porque tenemos cortes de 4 horas, de 6 horas, ni siquiera de 8 horas. Como el sector comercial, como el sector empresarial, pueden trabajar 10 horas si cada 4 horas tenemos un corte. Es imposible hacerlo. La única forma sería, como le decía, con empresas y comercios que tengan un generador, y aún así tampoco es aplicable porque el generador no funciona regularmente 10 horas seguidas. Por lo tanto, se vuelve inaplicable en la práctica, y creo que para lo único que fueron creativos en este acuerdo es para el nombre, pico y placa eléctrico, pero para nada más. No debían ni siquiera inventar el agua tibia, Hernán, porque la solución hubiera sido retroceder hacia algunos años. Cuando se creó la ley de apoyo humanitario, se creó una figura muy interesante que era la reducción de la jornada laboral, y esta reducción es justamente cuando el empleador le dice vamos a reducir la jornada ya no de 8 horas sino a 6 o a 4, y esas horas no trabajadas serán recuperadas el momento que termine esta emergencia eléctrica, y podemos volver a trabajar y recuperar esas horas no trabajadas mientras se pague una jornada completa. Entonces, realmente, a mi criterio, se vuelve totalmente inaplicable mientras el gobierno no garantice una provisión de 10 horas consecutivas de energía eléctrica. A ver, entonces, ¿debemos entender que este es un globo de ensayo fallido otra vez? ¿A semana seguida? Exactamente. A mi criterio es justamente eso, a ver qué pasa, a ver que la gente comience a hablar de este tema y trate de encontrarle ella misma una solución, pero una solución que realmente no la existe. Solamente el sector productivo o comercial que tenga generación de 10 horas seguidas podrá aplicar esta expedición o este acuerdo ministerial. Mientras tanto, no lo vamos a poder hacer por justamente cómo se han venido dando los cortes de manera continua. Ahora, este era un pedido que hicieron desde la CAPEIPI, desde el sector empresarial. Algunos han dicho que esto está incompleto, que no se trataba de eso. Evidentemente, las condiciones climáticas no ayudan para que el gobierno pueda garantizar la provisión continua de energía eléctrica. Y otra cosa, hay empresas, hay industrias que están dentro del sector residencial. ¿Cómo van a, digamos que esto se aplica, que les garantizan la energía eléctrica, cómo van a seccionar el no quitarle a la industria y sí quitarle a las residencias cuando todo esto está mezclado prácticamente? Sí, yo creo que este acuerdo más o menos nos está dando a entender esa falta de comunicación entre los diferentes ministerios, entre los diferentes funcionarios públicos, los ministros, porque si la ministra de Trabajo conversaba con la ministra encargada de Energía, pues sabía que no iba a haber esta provisión de 10 horas seguidas, y además, como bien
dice usted, Hernán, tampoco la sectorización, porque existen empresas y comercios, sobre todo en sectores residenciales, en los cuales no se puede garantizar esa provisión de energía 10 horas y que si se le da al sector solamente comercial o productivo, también va a darse al sector de vivienda. Por lo tanto, es muy difícil que se dé en la práctica esta situación. Y hay algo adicional. Se dice en el acuerdo ministerial que se debe llegar a acuerdos con los trabajadores, pero no se dice con qué porcentaje de los trabajadores. Por lo tanto, si usted tiene 10 trabajadores y uno de ellos dice, no, yo no quiero hacerlo, pues, ¿qué? ¿Va a implementar el acuerdo ministerial solo para el 9, no para todos? O si no son todos, no se podrá implementar. Y ese tipo de situaciones que deja ver que el acuerdo ministerial es incompleto, que no resuelve todo el problema, nos deja ver de que realmente hay improvisación. ¿Qué hubiera pasado si también tomamos la idea de la misma ley orgánica y decimos, mientras se llega al acuerdo con el sindicato, con el comité de empresa o con el más del 50% de trabajadores, los que no quieren tienen que acoplarse a lo que pide la mayoría? Hubiera sido más fácil para el sector empresarial y comercial. Pero cuando se deja abierto y se dice, se debe aplicar cuando exista acuerdo entre los trabajadores, ¿qué pasa si alguno de ellos no lo quiere hacer? No se va a aplicar el acuerdo. Por lo tanto, este acuerdo está, a mi criterio, bastante incompleto. Acá en Quito están aplicando cortes de 4 horas en 2 momentos del día. Por ejemplo, para tomar un poco la jornada laboral que propone el Ministerio del Trabajo, hay cortes de 4 de la mañana a 8 de la mañana y hay cortes de 12 a 4 del día. Si yo como empresario convoco a mis trabajadores a trabajar a las 7 de la mañana sabiendo que tengo luz desde las 8, ya pierdo 1 hora. Y más adelante, si tengo el corte de 12 a 4, voy a perder 4 horas, 5 horas. Es decir, no hay una coincidencia y entonces, ¿por qué lanzar un acuerdo ministerial que se sabe no tiene las garantías de provisión de energía y que no logra el objetivo que quiere? Para mí solamente, como bien decía usted, Hernán, es un globo de ensayo. Justamente por eso, por esta realidad que es de diferentes horas de corte en diferentes sectores, en diferentes ciudades, en algunas ciudades son 6 horas, como por ejemplo en la ciudad de Cuenca, debía darse la libertad al sector empresarial y al sector comercial de primero, llegar a acuerdos con por lo menos el 50% o con el comité de empresa o el sindicato. Y segundo, de que se suspenda la jornada laboral de acuerdo a justamente los horarios de cortes. Es decir, si yo tengo una jornada que en las 8 horas solamente puedo trabajar 4 o solamente puedo trabajar 6, pues permitir que ese acuerdo sea eso, trabajar esas 4 horas, modificar la hora de entrada y la hora de salida, y esas horas no trabajadas, recuperarlas del momento que se termine esta emergencia energética. Esa era la forma, algo fácil, sencillo que ya se estaba haciendo y dándole la libertad al empleador que pueda llegar a esos acuerdos, pero que sean realmente efectivos, aplicables. Caso contrario, el papel aguanta todo y va a pasar lo que estamos haciendo en este momento, criticando un acuerdo que debía ser realmente una solución. Que no se trata de criticarlo por criticarlo, ¿no? Pero se entiende que ahí hay gente especializada, experta, que suele asesorar a los ministros muy bien, que sabe manejar la normativa legal y que entendemos que sí lo hacen, pero hay sectores que sí se podrían beneficiar. Por ejemplo, el sector turístico, ayer decía, nosotros estamos contentos porque en la industria del turismo trabajamos las 24 horas, 7 días a la semana y entonces podemos conversar con nuestros trabajadores. Hay cosas que no necesitan el servicio eléctrico, pero que entonces podemos activarnos en preparación de habitaciones, en arreglo de otros sitios para el área turística. Es decir, a ellos sí les permite la flexibilización con sus trabajadores en el tema laboral y en los horarios. Yo creería que no mucho, realmente. Claro, el sector turístico tiene una jornada diferente, pero realmente ha sido el sector turístico uno de los más golpeados, justamente porque la gente, al no tener empleo, al tener esos cortes momentáneos, al tener un bajón en la venta tanto de comercio como de productos de consumo masivo, no está viajando. Ha habido una reducción tremenda. Mire, en la ciudad de Cuenca, que regularmente a estas alturas, cerca de las fiestas de Cuenca, se llena al 100% la capacidad hotelera, este momento están al
50%. Y es justamente porque la gente no tiene el recurso para viajar y además tiene el recelo de viajar por los cortes. Si no tiene la certeza que va a haber un concierto, que va a haber una fiesta, que va a estar atendiendo un restaurante y prefiere evitar viajar. Por lo tanto, sí era importante de que este grupo de asesores, que bien decía usted, Hernán, pueda revisar lo que ya ha funcionado, lo que funcionó en momentos de pandemia. Muchas personas que conocen de esta realidad han comparado lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque los cortes de energía van a seguir por lo menos, nos dicen, 1 o 2 meses, con la pandemia. Y si funcionó la reducción de la jornada en la pandemia y la recuperación de horas después, era que apliquen lo mismo o algo parecido o mejoren ese acuerdo ministerial. Pero realmente yo creo que esta disposición va dirigida solamente a los que tienen generador, a las empresas que podrían generar esas 10 horas o a ciertos sectores reducidos. Y la idea de un acuerdo ministerial es que pueda ayudar a todo el sector productivo, a todo el sector comercial, que realmente está siendo muy golpeado por esta realidad energética. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por el análisis de esta medida. No se trata de criticar, sino de analizar lo que están haciendo y lo que nos están diciendo para poder tomar las decisiones, tanto empresarios como trabajadores. Creo que a todos nos conviene tener un poco más de información sobre los documentos que se emiten. Le agradezco mucho y saludo a la ciudad de Cuenca.